Bueno, hola a todos, bienvenidos a el Pluto Podcast, en una nueva versión en la que estaremos hablando del principio de subsidiariedad en la doctrina social de la Iglesia. Tengo aquí conmigo a dos grandes personas, Matías Petersen, profesor de Economía Política, y a Felipe Vidou, profesor de Filosofía del Derecho y padre de familia. Bienvenidos. Muchas gracias. A este espacio. En todo caso, la doctrina social de la Iglesia, al menos en el compendio y a través de lo que contaba Pío XI, nos va diciendo que consiste en el individuo, que no hay que quitarle al individuo la capacidad de iniciativa, o sea, no hay que quitarle al individuo para darle a la comunidad, tampoco hay que quitarle a la comunidad para darle a una entidad más grande lo que por iniciativa y libertad podrían hacer. O sea, partamos de esa perspectiva, ¿no? Pero el tema en sí es simple. Lo que pasa es que yo creo que este tema está sometido a una terrible equivocidad. Y entonces efectivamente se dicen muchas cosas a propósito de la subsidiariedad y por eso se enreda el tema de la subsidiariedad, pero porque se introducen muchas equivocidades, muchas veces implícitas, ¿no? Vamos a eso de la autoridad, ¿no? ¿Por qué la autoridad es un elemento central dentro de esta discusión de la subsidiariedad, del Estado, del orden político? Es que en Chile en particular el principio de subsidiariedad tuvo una interpretación bastante enfocada en esa asignación de tareas entre Estado y mercado, ¿no? Pero claro, ese no es el asunto. Y el segundo equívoco importante que me parece que hay que evitar es el que interpreta, por decirlo así, la subsidiariedad en sentido hayekiano. Que es decir, ojalá que tal o cual servicio, que tal o cual prestación, que tal o cual bien se preste al nivel más local o más bajo posible. Cuando en realidad lo que la subsidiariedad señala de manera precisa es que ocurra esa prestación, esa función social, ese bien particular, se busque al nivel que le compete, no necesariamente el más bajo posible. Porque el tipo de bien que esté en juego va a estar inevitablemente asociado a el bien particular o el bien común, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros quitamos un criterio como este, la distinción entre lo común y lo particular, y el bien común y el bien particular, y trasladamos la cuestión a lo público y lo privado, claro, resulta que al final no hay criterio posible de discernimiento claro. Al final tiene que ver con un poder, ¿no? Como tú decías, ¿no? Mira, lo que el privado puede, en sentido negativo, lo que el privado no puede, como dice, mira, pero hoy las familias, que yo, ¿cuántas familias pueden ellas por sí mismas educar a sus hijos, ¿no? Ah, mira, parece que no. O lo que el privado puede, ¿no? Y entonces, oye, pero hoy, que yo, una empresa grande, no sé qué, puede hacer tal y tal cosa, no sé qué, y que por lo tanto... Pero el criterio no es lo que se puede o no se puede, ¿no? Yo creo que precisamente porque el criterio no es lo que se puede o no se puede, sino que el criterio tiene que ser un orden de competencia real por la naturaleza del bien que está en juego, entonces va a resultar, por ejemplo, que claro, cuando uno se plantea la dificultad de las familias para educar a sus hijos y entiende, a partir de un análisis de lo real, de que muchas familias en una sociedad no son capaces de educar a sus hijos por las razones que sean, las que están las que describes tú, y concluye entonces que porque no pueden, es el Estado el que debe educar a los hijos de esa familia, entramos en un círculo vicioso del cual es imposible salir, ¿no? Porque si es competencia de las familias educar a los hijos y no pueden, lo que tenemos que hacer es reparar lo que está roto, por lo cual las familias no pueden educar a sus hijos, ¿no? De algún modo restaurar el tejido social, que se va a volver... pero claro, pero si la consecuencia es decir, bueno, puesto que las familias no pueden, entonces esto deja de ser propio de la familia y empieza a ser propio del Estado, entonces nunca las familias podrán, ¿no? Yo creo que la historia de la modernidad, que se ha acelerado en el último siglo y aún más en los últimos 20 años y aún más en los últimos 5 años, es la historia de un Estado que va haciendo propios por esa incapacidad, pero esa incapacidad que no hace más que incrementarse en razón del modo en que crece el Estado, por esa incapacidad de los particulares, un Estado que va haciendo propio funciones que no son propias del Estado. ¿Qué es eso, por ejemplo, en el caso de las pensiones nuestro?
El caso de las pensiones nuestro es bien llamativo, porque se nos ha presentado a veces, no digo que siempre, pero algunas personas suelen presentar, ¿no es cierto?, el sistema de administradora de fondos de pensiones, que ya está de capa caída hace rato, ¿no es cierto?, pero lo suelen presentar como un símbolo de libertad, ¿no? Usted la libertad de elegir dónde administra sus fondos, la libertad de disponer de los mismos. Pero ¿qué es el sistema de administración de fondos de pensiones? Con todas sus luces y sus sombras, y tiene luces, es un sistema altamente regulado por el Estado, con 5 o 6 compañías que controlan ese mercado. Nosotros no podemos armar una AFP mañana si quisiéramos, no tendríamos ni el capital, ni la autorización política necesaria, ni el piso político para buscar esa autorización. Entonces es una simbiosis bien rara entre el mundo de la empresa, digamos, y el mundo del Estado. ¿Y cómo operaba antes en Chile? En Chile operaban a nivel local una serie de asociaciones, mutuales, sociedades de ahorros mutuos, muchas de ellas católicas, de hecho, pero no todas, otras masonas, y reflejaban la diversidad social del Chile de la época. Estoy hablando entre fines del 19 y comienzos del 20. Y claro, y con la ley del seguro obrero en 1924, con la presión internacional de la necesidad imperiosa de tener seguros sociales obligatorios, que puede ser atendible por otras razones si tú quieres, se destruye todo un tejido social que se había creado en torno a esas organizaciones que no eran meras proveedoras de salud y pensiones, digamos, ¿no? Sino que eran además lugares de socialización, lugares en los que se buscaban otro tipo de bienes en conjunto, lugares en que las relaciones sociales eran mucho menos líquidas y mucho más perdurables de lo que son hoy día.